podcast La 100. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Clic en el Coco. No les voy a decir de qué vamos a hablar porque me gustaría antes contar una especie de historia que puede servir para ilustrar el tema de hoy. Suponete que comenzás a trabajar en un nuevo lugar, es una oficina como para 8 personas y tu primer día de trabajo entrás y ves en el centro de esa oficina un enorme elefante rosa. Claro, te sorprende la presencia de ese animal, pero como sos nuevo en el lugar, decís, bueno, esto será así. Así puede ser que se acostumbre a operar o a vivir en este contexto. También mirás a tus compañeros, a tus nuevos compañeros, y notás que ninguno tiene ningún gesto o te hace notar que hay algo extraño. Entonces decís, bueno, esto debe ser así. Pero te das cuenta que, obviamente, el espacio está reducido por la presencia de ese animal en el centro de la oficina. Entonces vemos que, aunque hay un espacio suficiente como para 8 personas en ese lugar, todos están contra la pared, casi como apretados, ¿sí?, por esta reducción en el espacio. Supongamos que alguien entra de afuera y no puede ver a ese animal rosa, vería que todos están contra la pared y hay un enorme espacio en el centro que nadie ocupa. Es más, podría decir, ¿por qué están todos contra la pared? ¿Cuál es la razón por la cual nadie aprovecha el espacio que hay en el centro de esa oficina, ese salón? Podría decir que no entiende por qué las cosas son así. No podría explicarse por qué, habiendo tanto espacio disponible, nadie lo usa. Sin embargo, todos los que forman parte del contexto, es decir, en este caso, los oficinistas, saben que hay un enorme elefante rosa en el centro del salón, pero nadie habla de ello. No hablan, quizás porque en algún momento se habló y no hubieron consecuencias positivas de eso. Es más, lo más probable quizás sea que las consecuencias fueron negativas para la persona que osó hablar del elefante rosa. El elefante rosa en esta metáfora, cuento, historia, es lo que llamamos los inconversables. Clic en el Coco. En el libro de Fred Kaufman de la empresa consciente, hace referencia a esto y entra en detalle con este tema. Aquí llamamos los inconversables. Los inconversables serían todos esos temas que son una especie de tabú. Todos saben que existe, pero nadie osa hablar de ellos. No se abren conversaciones para hablar del elefante rosa. Y claro, no se abren conversaciones porque todos juzgan que hablar de eso puede traer consecuencias negativas. Ahora, cuando menos se habla de eso, más incómodo se hace el contexto, más improductivo, más ilógico. Entonces, a partir de esto, me gustaría que cada uno que está escuchando este podcast pueda comenzar a llevar esto del elefante rosa, esta metáfora, a los ámbitos que normalmente frecuenta. ¿Cuáles son esos inconversables en esos contextos? ¿De qué no se habla? ¿De qué o sobre qué temas nunca se abren conversaciones? En las empresas es muy frecuente que esto suceda. Las ventas bajan. Todos saben que la razón de que las ventas se hayan reducido corresponden a ciertos factores, pero como hablar de esos factores de alguna manera perjudica, entre comillas, a alguien del equipo, casi siempre un superior, entonces mejor no hablamos. Hacemos como que no está. Pretendemos, mediante esta especie de negación, hacer como que el problema no existe, como que el elefante no nos está quitando el espacio que nos corresponde. Y así pagamos precios, porque comenzamos a compensar lo que no se equilibra. Es decir, en vez de abrir conversaciones para coordinar acciones efectivas que nos saquen
de esa situación, es decir, que atiende y resuelva el problema de raíz, comenzamos a tomar acciones secundarias, es más, por compensación, como decía. Bueno, ya sabemos que el elefante está ahí, no vamos a tomar el riesgo de cuestionarlo o de abrir una conversación donde alguien pueda resultar perjudicado, entonces hacemos como que no está y comenzamos a compensar. Es decir, bueno, nos apretamos un poco más, vemos cómo quedan los escritorios contra la pared, vemos de qué manera podemos movernos quizás por abajo entre las patas del animal, ¿sí? Vemos cómo esquivamos o prestamos atención a los movimientos que hace este animal ahí y empezamos a poner esa energía y esa atención en poder convivir con el problema de la forma más eficiente posible. Que esto en definitiva lleva a que los resultados, la productividad, la efectividad comience a malograrse. Ahora, es importante también saber que cuando existe un inconversable o varios inconversables, cuando este elefante rosa comienza a dominar la escena, lo que sucede normalmente es que entramos en rutinas defensivas. Es decir, todos comienzan a defenderse porque obviamente el resultado no es el esperado, pero nadie toma el riesgo de comenzar a hacerse cargo de lo que está pasando. Entonces todos, en vez de producir, entran en la rutina de defenderse. Convivo, tolero la situación y me defiendo, ¿sí?, cuando me hacen algún reclamo de por qué no está funcionando el proyecto, por qué las ventas bajan, por qué la situación no es la esperada. Entonces, acá podemos preguntarnos también, ¿en qué pongo foco en mi día a día? En la mayor cantidad del tiempo de mi jornada. ¿En crear? ¿En producir? ¿En generar el efecto que quiero? ¿O encontrar excusas, justificaciones que me permitan defenderme? ¿Cuáles son los inconversables en mi día a día? ¿Qué cosas son tabú en mis contextos, tanto en mi familia, en mi pareja, en mi grupo de amigos? ¿Qué sería diferente si yo tomara el riesgo de abrir conversaciones sobre esos temas? ¿Cuánta energía podría recuperar para ponerla a favor del tipo de vida que quiero crear? Te dejo un gran abrazo. Pueden encontrar contenidos similares a este en @martindaulerio en Instagram. Muchas gracias. Podcast La 100.